con nosotros tus hijos sean la diferencia. En el Colegio Fray Luis de León educamos con trascendencia, libertad, valores y modernidad para formar grandes seres humanos. Colegio Fray Luis de León, la experiencia de crecer en comunidad. Fray Luis de León. Saludos, bienvenidos a Valores de Acero, un programa que pues intenta acercar los valores más positivos que vivimos cada día en nuestra ciudad, en nuestra familia, en los lugares donde nos movemos y vivirlos de manera positiva. Aquí reflexionamos, compartimos, charlamos con ustedes. No se olviden de nuestro correo valoresdeacero@cartn.com. Estamos desde el Centro de Espiritualidad Agustino Recoleta, aquí en Querétaro, junto al Colegio Fray Luis de León. Hoy está con nosotros para hablar de las misiones Agustino Recoletas Fray José Asunción Sánchez Mendoza. Bienvenido. Gracias. Él está encargado de la pastoral, de la administración, pues está un poco de todo en el Colegio Fray Luis de León. Ha estado también en otro colegio en España, en el Colegio San Agustín de Valladolid. Ha tenido experiencias de misión, además de la del Colegio San Agustín, que creo que es una experiencia de misión fuerte, pues has tenido experiencias de misión en Labria. Sí. Hoy vamos a hablar, todo es misión, todo es apostolado, lo que vamos haciendo, pero vamos a hablar de unas misiones concretas, las de la Orden de Agustino Recoletos, una orden eminentemente misionera. Todo empezó desde un capítulo celebrado en 1602 en la ciudad española de Valladolid, donde allí dicen tenemos que abrirnos, tenemos que abrir campos. Nuestra vida no solamente se tiene que regir en los conventos españoles bajo la regla de San Agustín al pie de la letra, sino esto también se debe de extender a otros lugares. Como cuando tiene algo bueno que lo comparte, pues así los agustinos recoletos. Y la misión en ese tiempo era pues Filipinas. Hoy, si quisiéramos trasladarnos desde esos siglos aquí al siglo XXI, la misión, por ejemplo, hay varias misiones, la de China, la de Sierra Leona, en Brasil. ¿Por qué hay algunos países que no se consideran misión? Por ejemplo, México, donde hay 60 millones de pobres y hay el resto pues la van viviendo bien, ¿no? Y muy pocos ricos y muy ricos. ¿Por qué hay estas diferencias entre unos países y otros? Uno se considera misión, tú estuviste viviendo en uno y en otros no. ¿Qué diferencia ves en un Chihuahua, en un La Junta o en un Labria? Pues Brasil. Pues es interesante la pregunta porque, por ejemplo, para nosotros, para los agustinos recoletos, cuando escuchas, al menos en la provincia a la que pertenecemos, cuando escuchas la palabra Brasil, inmediatamente se te viene de algún modo la palabra misión, nuestra misión, la prelatura de Labria. Pero también es curioso porque Brasil y México, pues no sé, económicamente, en cuestión de progreso, pues incluso creo que Brasil está un poquito más arriba que México. Y es interesante tu pregunta, ¿por qué uno sí y por qué otro no? Yo creo que también depende de esa especie de marketing, de cómo se vende cada país o cómo lo hemos introducido a nuestro imaginario colectivo o nosotros como orden de agustinos recoletos. Yo he visto gente tan pobre en Brasil como la he visto en mi pueblo, por ejemplo, y eso que mi pueblo pues no es una misión. He visto cómo a gente llora desconsoladamente por cuestiones de muerte o de enfermedad en Brasil, y lo he visto en el corazón de la Ciudad de México, en la colonia Doctores en concreto. Yo creo que depende un poco de los prejuicios o de las ideas que tenemos respecto a un lugar y que las metemos o nos las meten dentro de nuestro imaginario. Yo creo que depende de eso, porque en todos lados hay personas felices, en todos lados hay personas que lo están pasando muy mal. Tú que has estado allá en España, y allí en España está la sede de una ONG, Agustino Recoleta Arenalde, ¿cómo se vive esto de una ONG
que ayuda a los países de misión. ¿Acerca a Dios la ONG? Acerca a Dios, pero no, si entendemos por acercar a Dios que una persona haga prácticamente lo mismo que yo, es decir, rezar en la mañana, al mediodía, por la tarde, cuando me da la gana, que reza el rosario, que misa todos los días, si entendemos acercar a Dios como eso, pues no. Pero sí es verdad que ese tipo de testimonios que tantos frailes nos dejan, esa necesidad de que ellos se sientan apoyados por nosotros, no solamente económicamente, sino también que desde la lejanía sientan una palmada en la espalda de decir, estamos con ustedes, pensamos en ustedes y creemos en ustedes también. Más que acercar a Dios, yo creo que desencadena grandes preguntas. Y yo creo que toda vocación cristiana, o la vocación a la vida, el hecho de querer seguir viviendo empieza por una gran pregunta. Sea la que sea, ¿no? Pero si no hay una pregunta, yo creo que las cosas no somos conscientes del sentido que tienen. Sí desencadena preguntas, desencadena procesos de acercamiento a Dios, pero un testimonio no siempre es mágico. Ok, mira, a ver, para explicar a la gente, ¿no? El primer apostolado de un agustino recoleto es la comunidad. Y allá donde vamos, vamos en nombre de la comunidad, no lo hacemos de manera personal, ¿no? Se vive en la misión soledad. En las misiones agustinos recoletas hay una comunidad, obviamente. El primer apostolado es la comunidad. Hay soledad en el momento del trabajo. Se viven momentos de soledad. ¿Tú cómo lo viviste en ese poco tiempo que estuviste? Pues yo creo que se vive mucho aislamiento por las situaciones o por la ubicación geográfica de nuestras misiones, en concreto de Brasil. Sí que hasta cierto punto se vive un aislamiento y todo aislamiento conlleva una cierta soledad. Máxime si una comunidad está compuesta por lo más por 3 religiosos, pues mientras los 3 andan por ahí en sus deberes, pues quizá uno pueda experimentar no cierta soledad de no sentirme acompañado por alguien, pero sí soledad en cuestión de aislamiento física. Yo creo que la experiencia que yo he tenido es de que yo me sentí muy acompañado, me sentí de las pocas veces o de las primeras veces realmente protagonista de una historia que la escribía Dios y que la escribía yo. Y también me sentí unido a los hermanos que estábamos entonces ahí. Cada uno estaba en sus quehaceres y aunque no nos viésemos durante toda la tarde o aunque tuviésemos que viajar mucho tiempo a ciertos lugares, yo me sentía unidos a ellos. Creo que se tiene hambre de sentirse en comunión. Si no podemos estar juntos comiendo, pues sí por lo menos sentirnos apoyados y juntos. Experimenté aislamiento, pero en ningún momento experimenté la soledad. La soledad se experimenta incluso en medio de una gran muchedumbre. Y en medio de una gran urbe también, ¿no? A ver, John, en China hay agustinos recoletos, vamos a decir, la iglesia escondida, la iglesia de disidente, esa iglesia que ahí está, siempre ha estado oculta, ¿no? En las catacumbas, celebrando misa ahí medio escondidas, incluso ha habido frailes agustinos recoletos que han muerto en la cárcel, han sido perseguidos. Tú has tenido compañeros chinos. Sí. ¿Tú cómo ves que pues esta mezcla de culturas, ¿no? Un occidental, un latinoamericano, un chino, un oriental, estén conviviendo juntos y luego puedan hacer esta misión también internacional juntos? Esta interculturalidad, ¿cómo la has vivido tú? Yo sobre todo como una riqueza. No solamente porque seamos distintos, sino porque perseguíamos o nos movía una misma convicción, una misma fe, una misma esperanza. Yo la primera experiencia que tuve fue en el noviciado, que habíamos mexicanos, venezolanos, brasileños, chinos y no sé de dónde más. Y a mí me abrió los ojos en el sentido de que ves, o yo experimenté que nos envuelven tantas culturas,
tantas convicciones, en el fondo tantas fronteras que nos dificultan, ya no te digo una convivencia, sino el compartir nuestra persona. Para mí es una riqueza no solamente conocer distintas culturas, sino conocer personas distintas que han vivido en lugares distintos y que han vivido la misma fe que yo vivo en situaciones muy distintas. No es lo mismo que un brasileño te comparta esa fe gozosa que suelen vivir ellos a la de mis hermanos chinos, ¿no? Que era tras bambalinas, en las catacumbas, con nombres falsos, porque si no, pues les metían la guillotina, ¿no? Es una forma de decir, pero me entiendes. Entonces, es eso, te das cuenta de hasta qué punto muchas fronteras suelen ser absurdas. Muy bien, muchas gracias por compartirlo. Nos vamos porque está preparado el hoy con las 5 noticias más importantes que han ocurrido durante la semana aquí en la iglesia. Nos vamos con el hoy y en un momento volvemos aquí en Valores de Acero. Educación, valores, trascendencia, libertad y modernidad son las bases con las que el Colegio Fray Luis de León forma grandes seres humanos. Colegio Fray Luis de León, la experiencia de crecer en comunidad. Fray Luis de León. Bienvenidos a una emisión más de su noticiero Las 5 del Hoy. Como cada lunes, iniciamos la semana con las noticias más relevantes del mundo de la fe católica. Yo soy Eloy Saavedra, comencemos con la información. ¿Qué puede aprender un cristiano del sándwich de jamón y queso? Reflexiona el Papa Francisco. Hablando en español, el Papa Francisco se dirigió en el Simposio de Jóvenes contra la Prostitución y la Trata de Personas, celebrado en el Vaticano. En su alocución, el Papa Francisco recordó las palabras de Landricina, quien hacía ver la diferencia que hay entre colaborar y comprometerse. La vaca, cuando nos da la leche, colabora para nuestra alimentación. Da la leche y se hace el queso. Y entonces hacemos un sándwich. Pero un sándwich de queso es un poco soso. Entonces hay que ponerle jamón. Vamos a ver al chancho. Y el chancho, para hacer el jamón, no colabora. Da la vida. Se compromete. Comprometerse es dar la vida, es jugarse la vida, y la vida tiene sentido solamente si uno está dispuesto a jugarla y hacerla correr para el bien de los demás. Interesante noticia, ponga mucha atención: bombardear las redes sociales con mensajes religiosos o dar testimonio de Cristo. El presidente del Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales, Monseñor Claudio María Celli, alentó a los católicos a no tener miedo de anunciar a Cristo en las redes sociales. Animó a no bombardearlas con mensajes religiosos, sino hacerse presente con un testimonio valiente y claro, indicó el prelado en el 13º Encuentro Continental de la Red de Informática de la Iglesia en América Latina. Monseñor Celli dijo que el mismo Papa Francisco, consciente de los límites y los peligros de las redes sociales, es quien alienta este anuncio, ya que existe una gran multitud de personas, vive en ellas, y la tarea de la Iglesia es hacer resonar aquí la voz de Jesús, que la gente pueda encontrar a Jesús y su Evangelio. Interesante noticia que nos pone a reflexionar. El Papa Francisco dice a la FAO: el hambriento nos pide dignidad, no limosna. En su intervención esta mañana en la sede de la FAO en Roma, el Papa Francisco aseguró que mientras se habla de nuevos derechos, el hambriento está ahí, en la esquina de la calle, y pide carta de ciudadanía, ser considerado en su condición, recibir una alimentación de base sana, nos pide dignidad, no limosna. El Papa explicó la labor de la Iglesia en materia de nutrición y destacó que siempre trata de estar atenta respecto a todo lo que se refiere al bienestar espiritual y material de las personas, ante todo de los que viven marginados y son excluidos, para que se garanticen su seguridad y su dignidad. Y en otra información, la Ciudad de los Niños se prepara para un modelo educativo constructivista interactivo en el 2015. Desde hace aproximadamente 1 año y medio, la Ciudad de los Niños se ha estado preparando para implementar en el ámbito institucional el constructivismo como modelo pedagógico a través del Sistema 1 Internacional, que ya se aplica en el Colegio de los Agustinos Recoletos en Querétaro.
Como parte de este proceso, visitaron la Ciudad de los Niños en Costa Rica, la directora del Colegio Fray Luis de León de Querétaro, Conchita García, y el agustino recoleto Francisco Javier Acero, encargado de pastoral educativa en la Vicaría México-Costa Rica de la provincia de San Nicolás de Tolentino de la Orden de Agustinos Recoletos. Los visitantes mantuvieron también una charla con la población estudiantil que ofreció ideas para su colegio. Y finalizando con la información, alumnos de preparatoria del Fray Luis de León peregrinan al Cerro del Cubilete. Más de 200 alumnos de la enseñanza preuniversitaria del Centro Educativo de los Agustinos Recoletos en Querétaro participaron en una jornada de peregrinación y ocio en uno de los santuarios más emblemáticos de México, situado en Guanajuato. Vive de una forma diferente la fe. Fue el lema y objetivo de la peregrinación al Gran Cristo que preside el Cerro del Cubilete, uno de los santuarios más emblemáticos de México, dedicado a Cristo Rey y situado en Silao, estado de Guanajuato. Tras subir al cerro, los alumnos participaron junto con sus profesores y los religiosos recoletos que les acompañaban en una celebración eucarística, en la que el coro del aspirantado San Pío X, cuyos integrantes son también alumnos del Fray Luis de León, acompañaron la celebración. Hasta aquí la información más relevante del mundo de la fe católica. Recuerden mandarnos sus comentarios y escribirnos a nuestro correo las5noticias@cartn.com. Yo soy Eloy Saavedra, bonito inicio de semana. No olvide darle like a nuestra página en Facebook, CEAR Television Network, donde encontrará información actual, las actividades del Centro de Espiritualidad Agustino Recoleta Querétaro y también revivir los programas que se emiten aquí por Visión 10 Cablecom. Regresamos con el Padre Javier a Valores de Acero por Visión 10 Cablecom. Gracias, Eloy, por estas 5 noticias más importantes de la Iglesia que han ocurrido en esta semana. Volvemos y regresamos aquí a Valores de Acero. Ya saben que nuestro correo, nuestro medio para comunicarnos entre ustedes y aquí un servidor, pues es valoresdeacero@cartn.com. Gracias por sus correos y sus sugerencias. Seguimos hablando de las misiones, pero de las misiones de una orden en concreto, una orden religiosa. Los agustinos recoletos. Estamos con Fray José Asunción Sánchez Mendoza, natural de Tequisquiapan. Hoy está en una misión educativa en el Colegio Fray Luis de León. Estuvo en otra misión educativa en Europa, en el Colegio San Agustín de Valladolid. Y yo quisiera preguntarte, ¿llama la atención cuando uno sale de su proceso formativo? Vamos al proceso formativo. ¿Llama la atención los ministerios que tenemos en la misión cuando uno sale? ¿Se tiene ese espíritu misionero o quizás no convence tanto a la misión, sino otros ministerios totalmente distintos? Yo creo que también influye mucho la persona a qué aspira. También es bien importante. Yo personalmente jamás he tenido una experiencia fuerte de comunidad parroquial. Ni siquiera una convivencia con los sacerdotes de mi parroquia ni de mi diócesis. La he tenido, pero no como otras personas. Yo, por lo tanto, no me sentía tan llamado a un ministerio parroquial como otros compañeros, ¿sí? A mí me das mi parroquia y ahí realizo mi ministerio. Sí creo también que hoy en día no nos definimos por el ministerio que hacemos, por las cosas que hacemos, sino por lo que realmente somos, comunidad y unos valores agustinianos y recoletos bien concretos. Yo creo que rehuir de un ministerio no solamente es por si es más peligroso, si es más duro. Yo creo que hoy en día los de mi generación ponemos más pegas a las comunidades que conforman nuestros ministerios que al ministerio en sí mismo. Yo pedí ir a la misión y me mandaron a un colegio y fui contento. Tan mal me pudo haber ido en la misión como tan mal me pudo haber ido en el primer ministerio o en este. También me pudo ir en uno como en otro. Yo creo que no depende de la dureza del ministerio, sino de la dureza del corazón de los que conforman la comunidad que atienden ese ministerio. Y sabemos nosotros publicitar, esto igual se lo tendríamos que preguntar a los de producción, ¿no? que viven de la publicidad y todo esto,
Pero nosotros sabemos publicitar lo que hacemos. Es decir, todo va desde Jesucristo, ¿no? Y todo va desde la comunidad. Pero sabemos estar en los lugares y decir, oiga, yo soy Agustino Recoleto y estoy orgulloso de que hay en este momento frailes en Canquintú, en Panamá, hay frailes en Sierra Leona, hay algunos frailes por las sierras de Chihuahua. ¿Sabemos nosotros presentarnos así? ¿O vamos un poquito ahí como, mira esta orden religiosa, mira aquellos lo que hacen? ¿Tenemos entidad propia? Sí la tenemos. Que la sepamos definir o encerrarla en un concepto claro, yo creo que no todavía somos capaces de eso. Ojalá y que lo sepamos hacer, ¿no? Has tocado un tema que a mí en lo personal me molesta muchísimo, que es el de si nos sabemos vender. Yo creo que no. Yo creo que más que vendernos o más que publicitarnos o publicar aquello o así, sí, vender lo que realmente somos, vendemos lo que nos gusta de lo que somos. Te pongo un ejemplo bien concreto que se me ocurre ahora mismo y es mal ejemplo. Yo puedo hacer unos panfletos, unas estampitas. Yo, como a mí me gusta toda la espiritualidad de Agustino Recoleta, el hábito, tal, pues te pongo esa imagen y eso pues no te vende, te llama la atención, pero no lo compras. Sin embargo, creo que nuestros valores de agustinos recoletos sí son rentables. Yo creo que seducen y apasionan a la gente, a muchísima gente, enamoran. Lo que tenemos el problema es de que vendemos lo que nos gusta a nosotros, a los frailes, no a la gente de allá afuera. Es decir, que no sabemos escuchar aún a los laicos, tenemos que aprender de ellos. Yo creo que también tenemos que aprender a ver televisión, a escuchar radio, a navegar por internet, a escuchar música, leer los periódicos, leer los periódicos del país propio. Repasar los apuntes que nos dieron en las clases de teología y de filosofía, de vez en cuando también repasar la preparatoria y la secundaria, incluso el preescolar. Yo creo que existe una especie como de sentirnos ya resueltos, ya terminados. Y es verdad, podemos saber muchísimo, podemos ser personas cultas, pero a veces creo que somos unos grandes ignorantes de aquellos a los que nosotros podemos catalogar como ignorantes, porque no nos entienden. No es cuestión de ignorancia, es cuestión de hablar lenguajes distintos. Nos ponemos en la silla universitaria, ¿no? Hemos ido de secundaria, ahora a la universidad, qué barbaridad. Y en la silla universitaria enseñamos ese mapa donde está toda la zona de los agustinos recoletos, las misiones, los países, los 19 países donde están y todo esto, ¿no? Al universitario, ¿qué le gusta más? ¿El encuentro de tú a tú? ¿El que tú le hables de, fíjate, los países donde puedes ir? Tú, desde tu experiencia y desde pues, lo que vas conviviendo con los jóvenes, las juventudes agustinos recoletas están muy llamadas también a la misión de la Iglesia y a nuestras misiones. ¿Cómo puedes hacer esta unión entre misión y pastoral juvenil, entre el universitario que quiere ir como si fuese una ONG, pero esto es más que una ONG? ¿Qué te dice a ti todo este mundo de la universidad y de lo Agustino Recoleto y sus misiones? Considero que yo he notado algo mucho en los jóvenes de universidad, sobre todo, ¿no? Un detalle bien peculiar que, por ejemplo, portan pulseritas o colguijes y de alguna manera es símbolo de algo. Y yo detecto en ellos una necesidad o una sed, más que necesidad, unas ganas de pertenecer a algo que valga la pena y que les diga algo, pero que les diga algo de verdad, tanto si es buena noticia como si es una noticia buena que te puede chocar. Yo creo que si nosotros somos capaces de un universitario hacerlo sentir parte de nuestra comunidad y de verdad se siente parte de ello, también va a sentir que una misión le pertenece o que se debe a ella, aunque no vaya nunca, pero sí se siente unido a René, a José Luis, a Peralta, a Jesús, que están ahí en las misiones. Se sienten unidos aunque no les conozcan. Yo creo que un gran espacio desaprovechado es el sentido de pertenencia al cual los jóvenes son muy sensibles hoy. Muy bien, pues agradecemos a John José Asunción Sánchez Mendoza, que ha estado aquí
con nosotros, gracias por estar aquí. Seguimos en Valores de Acero el próximo día a través de internet, en CEAR Television Network, por el YouTube. Volvemos el próximo día. Hasta la próxima. Educación, valores, trascendencia, libertad y modernidad son las bases con las que el Colegio Fray Luis de León forma grandes seres humanos. Colegio Fray Luis de León, la experiencia de crecer en comunidad. Fray Luis de León. Bienvenidos a nuestra primera emisión de Educación y Conciencia. Soy Conchita García y comenzamos. Con el gusto de estar con ustedes hoy en Educación y Conciencia, abordaremos el tema de la educación desde el punto de vista laico y religioso. Me acompañan dos invitados muy especiales. El padre Efraín Gómez Valdelarrama, presidente de la Federación de Escuelas Particulares del Estado de Querétaro. Bienvenido, padre. Gracias, Conchita. Muchas gracias por la invitación. y el profesor César Cermeño López, director de la Escuela Secundaria General número 1. Bienvenido, profesor. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes. Bueno, pues hoy vamos a platicar de el reto que enfrentan las instituciones educativas en educar y formar niños y jóvenes del siglo XXI, con todo lo que ello implica. Es por eso que hoy pues abordaremos este tema con docentes, la problemática de los docentes, de los padres de familia, de la reforma educativa. Y bueno, pues, profesor Cermeño, ¿en qué favorece la educación laica a nuestro país? Yo creo que la educación favorece a los ciudadanos en todos los sentidos. El que le pongamos un adjetivo que sea laico, religioso, moral, ético, viene nada más a presentar una opción más si estamos hablando del siglo XXI, ¿no? Porque en otros siglos el ponerle un calificativo de religioso y laico tenía una connotación muy especial que determinaba incluso una perspectiva social, política, cultural, religiosa que podía confrontar a los sectores sociales, ¿no? En el siglo XXI se plantean otros términos, tenemos la necesidad de pensar de una manera distinta y de respetar las distintas maneras de pensar, y entonces yo creo que las opciones de laicidad o de educación religiosa se convierten en alternativas para atender a la diversidad de una población o de una ciudadanía. Muy bien, padre, ¿usted qué piensa con respecto a la educación religiosa, a las escuelas privadas? En cuanto a la educación religiosa o educación laica, también yo pienso que me llama la atención, ¿verdad?, lo de la educación laica, pero siento que en nuestro país la palabra laico se ha tomado en una manera un tanto equívoca, ¿verdad?, como algo que se opone, ¿verdad?, o que va de choque contra lo religioso, ¿verdad?, como una oposición a lo religioso o luchar contra lo religioso. Yo creo que si fuera laico verdaderamente, pues habría, ¿verdad?, espero que ya en el nuevo siglo XXI, pues verdaderamente se promueva este respeto, ¿verdad?, por el aspecto religioso. Y sobre todo, digo, bueno, hay que reconocer el derecho de los padres de familia a educar a sus hijos conforme
a lo que ellos creen, a lo que ellos piensan, ¿verdad? Porque pues vemos que muchas veces esta educación laica o el Estado laico mal interpretado, pues lleva a cohibir, llega al extremo a veces de la prohibición de todo aquello que pueda significar religioso, ¿verdad? Ahora bien, yo pienso que en la educación la religión tiene mucho que decir en cuanto a la formación de la conciencia, en cuanto a la formación de la persona, en cuanto a la promoción de valores perennes, ¿verdad? Creo yo que el aspecto religioso es algo fundamental que se debe promover en la conciencia de las personas. En algún momento de la historia de nuestro país sí hubo esa oposición hacia lo religioso, el Estado laico, y bueno, en la educación no podía tener ese tinte religioso. ¿En eso cree que actualmente hemos avanzado? Es que las sociedades actuales son muy diversas, ¿no? Incluso cuando hablamos de religión o de educación religiosa, nos encontramos ahora también con distintas opciones de educación religiosa. En las escuelas iremos viendo a lo mejor en el futuro escuelas con un perfil religioso digamos propio de la educación católica o de otro tipo de manifestación religiosa. Y la laicidad, bueno, plantea una alternativa en donde esos temas pues, son neutrales, se toman como temas en general, no como una oposición, como lo señala el padre. En efecto, laico no significa oponerse, sino dar un trato por igual a cualquier manifestación de pensamiento. Y yo creo que en el siglo XXI tenemos que caminar en esa dirección, ¿no? De ser respetuosos de la diversidad de pensamiento, de la diversidad de elección, de decisión, siempre y cuando todas estén en un marco de respeto, de tolerancia, de aprecio por el colectivo en el que nos desenvolvemos. Yo creo que todos tenemos que aprender ahora a convivir en la diversidad en distintos aspectos. Y a la escuela lo que le toca es precisamente educar a las personas para que convivan en esa diversidad. ¿Se verá esto como una rivalidad entre las escuelas privadas religiosas o las escuelas públicas laicas? Pues México está pasando por una situación económica y política tan especial que a veces no es esa la distinción fundamental entre la preferencia de un papá por la escuela, ¿no? Los papás están buscando oportunidades para la educación de sus hijos, en donde, pues, ahorita lo que a los papás les preocupan es que los hijos estén bien atendidos en la escuela, la calidad de la educación que reciban sea la adecuada, y a veces creo que, bueno, la oportunidad que tienen algunos papás de escoger una escuela con ciertos valores, con cierta formación espiritual, bueno, es un valor agregado que el papá puede buscar o no buscar en función de sus intereses educativos, ¿no? Hay muchos papás que no pretenden de la escuela la educación religiosa, buscan la formación religiosa en otro espacio, no la pretenden en la escuela. Hay quienes la pretenden en la escuela. Entonces, yo creo que nos estamos preparando para ese conjunto de opciones o alternativas. A veces la situación económica que están viviendo las familias, pues los lleva incluso a tener a sus hijos en la escuela en la que esté al alcance, no en la que quisieran. Entonces, para ellos ya lo más importante es que, bueno, sus hijos reciban la educación. No están pensando en un valor agregado en ese momento, ¿no? Sí, padre. Bueno, yo me quedo un poco, estaba tratando de imaginar en un nuevo siglo donde hay este respeto o donde se promueve este respeto. Estoy de acuerdo
en donde se debe respetar también la voluntad del padre, pero yo trato de imaginar en una escuela oficial donde el comité de padres de familia, bueno, viendo la generalidad de alumnos que están en aquella escuela, este curso, aquellos padres de familia dicen, bueno, pues aquí todos somos de X religión. Bueno, debemos ser católicos, porque somos, México, la mayoría es por ahí. Y si ellos pidieran, yo me pregunto, si ellos pidieran que se nos dé, que a nuestros hijos aquí en esta escuela, se les dé algo de formación religiosa, ¿qué pasaría? ¿Verdaderamente estamos abiertos para el respeto? Digo, son papás que están haciendo una opción, que quizá, como usted dice, no tuvieron la situación económica, les impide mandar a los niños a una escuela donde les promuevan los valores religiosos, pero si en esta escuela oficial, ¿verdad?, primaria, dicen, bueno, pues aquí todos hacen la encuesta, todos somos católicos, queremos que se nos dé algo de formación, vamos a decir, en valores religiosos, porque también la escuela oficial debe promover valores, ¿verdad?, y los promueve, ciertamente. ¿Qué pasaría? ¿Verdaderamente vivimos en esa libertad educativa o no se puede? El respeto, ¿no? Sí es interesante la pregunta, ¿no? ¿Qué pasaría si los papás de repente pidieran en su secundaria, ¿no? Vamos a rezar por la mañana o vamos a rezar por un compañero que está pasando por una situación difícil? ¿Se aceptaría en ese sentido el respeto que habla el padre de pues darle al padre de familia lo que él necesite, lo que él quiere, dentro de sus posibilidades, ¿no? La escuela pública tiene un compromiso social. Y tenemos que ofrecer un servicio educativo que esté abierto o que respete a la diversidad. Nosotros hoy no encontramos comunidades escolares unilaterales, no encontramos eso. O sea, cada vez, cada año, en cada momento nuestras escuelas al revés, cada vez son más diversas. No vemos el fenómeno de que la escuela se vaya unificando en preferencias o en intenciones. No, en la escuela pública tenemos que entender hoy que las sociedades son cada vez más diversas, al revés de lo que el padre plantea, de que pudiera suceder que un colectivo escolar, una población escolar de pronto se unificara en un sentido, ¿no? Ahorita tenemos un fenómeno nacional, el problema de los 43, y que ha generado que algunos maestros, por ejemplo, planteen expresar opiniones en ese sentido. Vamos a un corte, adelante, profesor, adelante. Y ahorita regresamos con ese tema tan interesante. Deja que con nosotros tus hijos sean la diferencia. En el Colegio Fray Luis de León educamos con trascendencia, libertad, valores y modernidad para formar grandes seres humanos. Colegio Fray Luis de León, la experiencia de crecer en comunidad. Fray Luis de León. Soy Enrique Garte de los Agustinos Recoletos, me da mucho gusto saludarles y en esta ocasión quiero hablarles de los escritos agustinianos y de los falsos San Agustines o escritores que hicieron pasarse por San Agustín a lo largo de la historia. Todos conocemos la magna obra escrita por San Agustín.
constituyen una obra de unos 40 volúmenes en español, lo que es una obra grandiosa la que escribió San Agustín. Pero ya desde la época suya hubo muchos imitadores y personas que quisieron hacer pasar sus propios escritos como escritos de San Agustín. Por esa razón, el mismo San Agustín, dentro de sus obras, tendrá que subrayar que las obras son suyas y poner elementos de su propia autoría para identificar las obras propias suyas de aquellas que no son suyas. Hay un detalle de la Carta 59 que nos hace ver particularmente este detalle agustiniano y cómo muchas personas, tanto de buena voluntad como personas con ideas heréticas, querían hacer pasar sus obras como si fueran de San Agustín. Esto nos hace ver, por una parte, la fama y el prestigio que ya en vida San Agustín había adquirido y el peso teológico y doctrinal que las obras agustinianas habían adquirido en este siglo V después de Cristo. Pero San Agustín nos refiere que para evitar estos falsos agustines o estos otros agustines, autores que querían hacerse pasar por San Agustín tuvo que mandarse a hacer un anillo que él nos recuerda, que utilizaba como un sello para marcar sus propias obras. Debemos distinguir que no es un anillo episcopal. Algunos autores afirman esto haciendo una afirmación que es anacrónica, porque los obispos del tiempo de San Agustín no llevaban ningún tipo de insignia episcopal como existe en la actualidad. Se trata de un anillo que era un sello para marcar sus obras y diferenciar las obras auténticas agustinianas de las obras falsas que no eran de San Agustín. El mismo San Agustín, dentro de la Carta 59, nos deja ver cuál es el sello y cuál es la imagen que está grabada dentro de este sello suyo, de su anillo. Y nos dice San Agustín: mi sello es el rostro de un hombre que está mirando de perfil. Podemos un poquito hacer cábalas y imaginar cuál era la imagen de este hombre. Algunos especialistas afirman que este hombre que está mirando de perfil es el mismo San Agustín, su mismo rostro visto de perfil como un sello para garantizar la autenticidad de sus obras. Algunos otros afirman que es el rostro de Jesucristo mirando de perfil para también garantizar de alguna manera la autenticidad de estas obras agustinianas. Lo que sí podemos estar seguros es que aunque San Agustín en vida pudo evitar esas obras falsas, una vez que San Agustín muere, surgen una vez más un grupo de escritores a lo largo de toda la Edad Media que van a hacer querer pasar sus obras como de San Agustín. Al llegar la imprenta, un gran número de obras que serán impresas como de San Agustín, hoy sabemos que son obras falsas de autores medievales que quisieron hacer pasar sus propias obras bajo el nombre de San Agustín. No será sino hasta el siglo XVIII, con los editores críticos llamados los Maurinos, un grupo de monjes benedictinos de París, que harán la primera edición crítica de San Agustín, donde muchas de estas obras espúreas saldrán de la obra agustiniana. Hoy todavía pervive la idea de estos falsos agustines con frases atribuidas a San Agustín que no son de él. Nosotros hemos escuchado tal vez en muchas ocasiones frases que se atribuyen a San Agustín, pero que no se encuentran en ninguna de sus obras canónicas por esa razón. Muchos autores medievales quisieron hacer pasar sus propias obras como obras agustinianas, obras que hoy sabemos que son espurias y que son de autores o de buena voluntad o bien autores heréticos de toda esta edad de la Edad Media que quisieron firmar sus obras como de San Agustín. Una frase muy popular que ha pasado como de San Agustín, pero que no es de él, sino que pertenece a un autor medieval, es la frase: el que canta ora dos veces. Esta frase no es agustiniana, sino que pertenece a estos autores medievales que quisieron hacer pasar sus ideas bajo el nombre de San Agustín. Soy Enrique Igarte de los Agustinos Recoletos y me ha dado mucho gusto estar con ustedes. Regresamos, profesor Cermeño. ¿Cómo no? Bueno, el tema era si sucediera el caso de que los padres de familia de una escuela pública solicitaran a la escuela que se diera una instrucción religiosa. Yo les digo que en la sociedad actual la característica no es la unificación de un parecer o de un sentir de religiosa o de cualquier otra índole, ¿no? Hasta de carácter moral. Créame que a veces hasta en las escuelas públicas tenemos que ser cuidadosos y respetuosos
de la diversidad de opiniones de las personas con las que tenemos contacto o trabajamos. Y hemos aprendido, porque hemos tenido experiencias. Cuando se incursionó en la educación sexual, tuvimos que tener un aprendizaje, porque de pronto también los padres de familia se oponían a que ese tema se atendiera. Cuando tratábamos el tema clásico de la selección de las especies y el origen de la vida, teníamos opiniones de padres de familia en el sentido de que esa no era la tarea de la escuela, ¿no? ¿Por qué? Porque la escuela pública tiende a eso, a la diversidad de la población o de la ciudadanía a la que le presta el servicio. Y nosotros tenemos que ser entonces cuidadosos de ofrecer una formación general, integral, básica, que le permita a los alumnos definirse y orientarse, aunque seguramente la parte definitiva de la educación la obtendrán en su casa. Hace apenas ayer estaban retornando al Poder Ejecutivo los derechos de los niños y esta ley que se está discutiendo sobre la infancia, y se señalaba, ¿no?, que la escuela pública podrá seguir tratando los temas de sexualidad, pero es tarea nuevamente de los padres, ¿verdad?, precisar o perfilar lo que como familia o lo que como padre de familia le interesa confirmar en la formación de su hijo, ¿no? Y la escuela lo único que ofrece es una base general, una base de formación básica que le permita al ciudadano desenvolverse en esta sociedad que es cada vez más diversa, y esa es nuestra tarea, ¿no? Preparar a los jóvenes hoy para la diversidad. Sí, padre. Perdón, ¿verdad? Yo creo que, bueno, estoy de acuerdo que vivimos en una sociedad donde hay mucha diversidad, pero yo me pregunto casi siempre, ¿debemos formar personas capaces de vivir en la verdad, de encontrar la verdad? Y yo siento que nuestro medio, ¿verdad?, más que buscar la verdad, a veces se buscan los números, más que buscar la verdad. Y la búsqueda de la verdad es fundamental en nuestra vida. Entonces, ¿en qué estamos cayendo? En un relativismo. Creo yo que uno de los grandes peligros, una de las grandes falacias de la democracia es creer que donde está la mayoría está la verdad. Yo me pregunto, si vamos por mayorías, bueno, preguntémosle a los padres de familia que sean capaces de expresar su opinión sobre lo que ellos quisieran que se diera en la escuela. ¿Cómo es que ellos quisieran que fueran los programas educativos? Que tuvieran qué cosa, ¿verdad? Porque de lo contrario, bueno, pues estamos desde un punto de vista que quizá no refleja la mayoría. Si vamos en cuestiones democráticas. Pero yo, particularmente, yo no soy mucho por esto, por las estadísticas, porque hoy en día, digo, ¿dónde está la verdad? ¿Dónde está la mayoría? En lugar de buscar la verdad y formar a la persona en la verdad, en la búsqueda de la verdad, y no de acomodarme donde está la mayoría, pues pienso que por ahí hay un gran trabajo a realizar. Por el contrario, pues es relativismo puro. Pues tú la piensas así, yo te respeto. Piénsala así. Pero yo creo que la escuela, el maestro como formador, el maestro es formador. Debe ser capaz de formar en la búsqueda de la verdad. Y no, bueno, pues tú estás ahí, pues ahí así quédate. No, mira, hay una verdad. Te respetamos, ¿verdad? Pero aquí parece más bien, bueno, pues fomentamos que cada quien... Hay que precisar ahí, ¿no? Nosotros no promovemos la diversidad. O sea, la escuela pública no promueve la diversidad. Yo no digo la escuela pública, estoy diciendo nuestro sistema. O el sistema educativo no está para Estamos promover también la diversidad.
O sea, ya parece que bonito nos vamos a ver promoviendo la diversidad. Nos falta gente que piense de esta manera. Vamos a buscar entonces que un sector de nuestra escuela piense de esa manera para que estemos completos en este espectro de la diversidad. No, la escuela no promueve la diversidad. La escuela lo que fomenta es el respeto a la diversidad. Y sobre todo, ahora que creo que se han delegado muchas tareas que le corresponden a los padres de familia, ahora las escuelas tenemos que tomar muchas veces la batuta en ese sentido, ¿no? En cuanto a formación, en cuanto a educar en principios, en valores y en cuestiones que pues antes nos daban en casa y ahora pues se ha delegado a los colegios, a las escuelas públicas, y esto pues ha hecho todavía más difícil la labor, ¿no? Yo creo que pues muy interesante todo lo que han estado diciendo profesor y padre, la escuela privada, la escuela pública, la escuela religiosa, la oferta que nos ofrecen, que yo creo que lo que tenemos que resumir de aquí es pues eso que decía, ¿no? Promover los valores universales, el ser más humanos, ser personas de bien, que yo creo que eso es lo que todos los padres de familia queremos con nuestros hijos, ¿no? Que sean personas de bien, no importa si vienen de una escuela pública, no importa si vienen de una escuela religiosa, que puedan salir a transformar la sociedad para hacer cosas buenas y lo que nuestro México necesita, ¿no? Que yo creo que es el reto que tenemos todas las instituciones educativas, ¿no? El transformar México y tener un México con valores, con paz, que esté en búsqueda de lo bueno, de lo que lo hace realmente digno de ser humano, ¿no? Entonces, pues yo quiero de verdad agradecer la presencia del profesor César Cermeño y del padre Efraín Gómez, que pues nos han dado unos puntos de vista pues muy interesantes, ¿no? Que yo creo que a todos los que estamos en este programa pues nos han dejado pensando, ¿no? Que yo creo que esto es lo que tiene es uno de los objetivos de este programa, ¿no? Que el auditorio se quede pensando en qué es lo que buscamos en una escuela, sea pública o sea privada. Pues agradecer a todo el auditorio y pues nos vemos en otra emisión de Educación y Conciencia.